Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Pues gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Pues bienvenidos a la segunda sesión del módulo, también segunda sesión de la semana. Y esta sesión o este espacio abierto lo vamos a dedicar sobre todo a la parte de la explicación de la actividad integradora 2. Ya la sesión pasada ya se destinó a la explicación de la actividad integradora 1. Ahorita pues vamos a cubrir algunas dudas y algunos puntos que quiero todavía comentar que no terminé de abordar. Pero bueno, la mayor parte de la de esta presentación pues la voy a destinar a la actividad integradora 2, ¿de acuerdo? Que si ustedes ya lo habrán checado, pues van a elaborar una infografía en donde explican la importancia de los catalizadores en un automóvil. Entonces, vamos a dedicar un poquito más a esta parte de esta sesión. De todas formas, pues vamos a iniciar si todavía hay dudas con respecto a la actividad pasada, con gusto pueden expresarlas, no hay ningún problema. Ya saben, pueden hacerlo mediante el chat o pueden pedir la palabra también, sin ningún problema. Entonces yo estaré pendiente de las dudas y comentarios. Entonces, conforme vayamos, si no se conectaron la sesión pasada, pero conforme vayamos fluyendo durante la sesión, ustedes pueden ir comentando en el chat y yo voy a ir atendiendo las dudas si es que son dudas, ¿de acuerdo? Y también pueden pedir la palabra si es que quieren hablar. Muy bien, entonces pues bienvenidos a la sesión 2, segunda sesión, semana 1. Espero ya tengamos parte avanzado de las actividades. Sobre todo la actividad integradora 1, que como ya lo abordamos la sesión pasada, pues es un poquito más laboriosa. Entonces espero pues ya tengamos, aunque sea los materiales, ¿no? Para poder entregar. Recuerden que es muy importante entregar en tiempo y forma. Este, Ahorita pues ya es viernes, entonces consideremos el fin de semana, sábado y domingo para poder pues entregar en tiempos, dentro de los tiempos de la plataforma para no generar algún atraso en sus actividades. Sobre todo, recuerden que sí hay extensiones, pero pues sobre todo por ustedes, ¿no? El estar arrastrando actividades, esto pues genera también mayor estrés durante la siguiente semana y entonces es mejor ir entregando en tiempo y forma. En esta sesión vamos a abordar los siguientes elementos. Vamos a abordar algunas dudas de la sesión anterior, si es que las tienen. Vamos a abordar algunos asuntos generales y sobre todo vamos a encaminarnos a la actividad integradora 2. También me gustaría que hagamos hincapié sobre las rúbricas de las actividades y sobre la escala de evaluación para el manejo correcto de la información. Recuerden que es muy importante manejar correctamente, hacer referencia de manera correcta a los recursos que ustedes hayan utilizado para poder generar sus actividades. Entonces es muy importante la parte de las referencias, según el manual de citas y referencias nos está indicando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, antes de que inicie yo con la parte ya de la sesión formal de lo que vamos a abarcar, los temas que vamos a abarcar el día de hoy, pues me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a la sesión anterior o con respecto a la actividad integradora 1, que en su caso fue lo que abordamos la sesión pasada. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna duda, cómo van con su práctica, ya avanzaron, ya la realizaron, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, pues las despejamos desde ahorita para que podamos continuar con los temas de la sesión, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo.
Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay dudas, okey, gracias. Entonces vamos entonces a proceder con los contenidos de la sesión de hoy, ¿sale? Voy a cambiar tantito mi presentación. Espérenme tantito. Okey, gracias. Bueno, me gustaría que diéramos una revisada a la rúbrica de la actividad integradora 1. Ya revisamos las indicaciones de la actividad integradora 1. Si recuerdan, van a realizar un experimento casero en donde van a determinar el pH de las sustancias. Recuerden que este experimento, pues, es la actividad principal dentro de esta actividad integradora 1. Es decir, pues, hay que tener evidencia de que elaboraron el experimento para que pueda ser evaluado. Entonces, pues, la primera condición, y quizá la más importante, es que su reporte tenga evidencia de que ustedes realizaron el experimento. ¿Cómo tenemos evidencia? Pues, mediante las fotografías, en donde ustedes, tengan las etiquetas correspondientes, como se indicó en la sesión anterior, con los datos del autor, es decir, de sus datos de ustedes, y los datos de la sustancia que se están solicitando. Esa es la primera condición. Entonces, para que se pueda evaluar su actividad, tenemos que tener la evidencia de que ustedes realizaron el experimento. Bien, ya el reporte que se va a entregar, pues va a tener las secciones que ya comentamos la sesión pasada. Recuerden que todas las rúbricas están constituidas de este lado por criterios de desempeño y aquí tenemos los niveles que alcanzan sus actividades de acuerdo a, pues, las características de esas actividades que han sido entregadas. Tenemos 5 niveles de desempeño y tenemos un sexto nivel, que es el último, que es el no evaluable. Ese nivel, pues, indica que generalmente es cuando no se entregó la actividad correcta porque se equivocaron o porque no abrió el link o alguna razón en donde, pues, de plano no hay una actividad que evaluar. Los demás niveles, pues, son de acuerdo a las características que su actividad presente. En el criterio cognitivo, en esta actividad integradora 1, se evaluará que expliquen qué es el pH, expliquen qué es un ácido y una base, expliquen cómo se puede medir y toda la explicación que se está solicitando sobre el pH, que expliquen el proceso realizado, que describan los resultados con fotografías. Aquí es muy importante. Recuerden entonces, como ya se los mencioné, las fotografías pues son la base o la evidencia de que se realizó la actividad. Sin fotografías no hay evidencia del experimento. Cuiden que las fotografías sean visibles, o sea, que sean de calidad, que yo pueda verificar efectivamente que los datos sean correctos, que pueda verificar que sea de ustedes. Y pues cuiden que en la misma imagen, es decir, en la misma fotografía, se encuentre tanto la etiqueta en donde ustedes están mostrando sus datos, como el recipiente en donde ustedes están realizando el experimento correspondiente a la muestra correspondiente. Recuerden que son 5 muestras: agua, bicarbonato, aspirina, vinagre, y jabón. Recuerden que cada uno de los recipientes tiene que tener el nombre de la sustancia, y otros extras más, y sobre todo sus datos. Ya con los datos de ustedes, pues yo puedo verificar que son los autores de la actividad. Cuiden que las fotografías sean, reales, sean de ustedes. Recuerden que no olviden que la inteligencia artificial puede hacer ya muchas, imágenes, pero, pues, es fácil de identificar cuando no es una imagen real. Entonces, hagan su experimento y tomen fotografías en donde se observen todos los datos solicitados, ¿sale? Y van a dar respuesta a la pregunta, nada más es una, aquí dice a las preguntas, en este caso la pregunta sobre el bicarbonato, en donde ustedes van a responder cómo funciona el bicarbonato cuando se lo utiliza como antiácido.
Eso sería el criterio cognitivo que se va a evaluar. Si ustedes tienen todos este contenido, pues van a tener evaluado sobre el nivel experto su actividad. En el caso del criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100%. Este 100% pues se refiere a que todas las características que se están indicando se están cumpliendo en tiempo y forma dentro de la actividad. Tenemos las fotografías, que las fotografías tienen todos los datos indicados, que su reporte tiene todos las partes indicadas, que también están cubriendo la extensión. En algunas secciones nos especifican la extensión, el número de renglones o en cuartillas. Entonces es importante respetar la extensión para poder considerarlo dentro de la evaluación, ¿de acuerdo? En el caso del criterio comunicativo, estaremos evaluando que su reporte o su documento está ordenado, la información es clara, es coherente, es precisa, que atienden a las normas de la etiqueta, que no tienen faltas de ortografía. Recuerden que la ortografía es muy importante y también se evalúa dentro de estas rúbricas. Aquí, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a las faltas o errores de ortografía, vamos a ir disminuyendo la evaluación. Entonces, observen de 1 a 4 errores de ortografía, de 5 a 8 errores de ortografía, de 9 a 11 errores de ortografía. Entonces podemos ver cómo la evaluación pues va a ir disminuyendo. Entonces pues es importante que atendamos también esta parte. Recuerden que las herramientas tanto digitales como las herramientas de Office, que son PowerPoint y Word, pues tienen sus autocorrectores. Hagan uso de los autocorrectores para que les faciliten la identificación de estas faltas para que puedan corregirlas antes de entregar su actividad. ¿Vale? También se evalúa que incluye las referencias. Las referencias tienen que estar pasadas o redactadas según el manual de citas y referencias de la prepa en línea. Recuerden que este manual está basado en APA, no es como tal un estilo APA puro, sino que está modificado de acuerdo pues a las necesidades de prepa en línea. Entonces hay que consultar el manual. Recuerden que el manual pues lo encuentran en cualquier actividad. En todas las actividades tienen link para el manual y entonces no tienen que guardarlo ni estarlo buscando en su equipo para poder consultarlo, sino que lo pueden consultar en cualquiera de las actividades. Entonces es importante basarse en el manual por lo siguiente que vamos a ahorita comentar sobre la escala, sobre el manejo adecuado de la información, ¿de acuerdo? Y en el criterio, por último, en el criterio de pensamiento crítico, vamos a evaluar que generen o que su reporte contenga una conclusión. En la conclusión tienen que argumentar la importancia de identificar el pH de las sustancias y observen cómo tenemos una extensión indicada de 8 a 10 renglones, es lo que me refería. Hay que respetar la extensión que se está solicitando de 8 a 10 renglones para poder ser evaluado con el nivel más alto. Vean cómo dentro de la misma rúbrica, por ejemplo, si se desarrolla en menos de 8 renglones, si se desarrolla en menos de 7 renglones, en menos de 6 renglones, en menos de 5 renglones. Ajá, entonces vean cómo impacta esta parte de la extensión dentro de sus documentos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos la indicación específica de alguna extensión en concreto, ya sean renglones, en cuartillas, hay que seguir las indicaciones con respecto a esta extensión, ¿sale? Y bueno, junto con esta rúbrica, recuerden que en todas las actividades se evalúa el manejo correcto de la información o el uso responsable de la información. Y con esto se evalúa con la escala para evaluar el uso responsable de la información. Esta escala es muy importante. Esta escala está incluida dentro de todas las actividades que van a realizar dentro del módulo y de todos los demás módulos. Y se aplica para poder conocer, pues, qué tan de manera correcta utilizan la información. Esto, pues, es para disminuir el plagio y el uso incorrecto de la información, ya sea por inteligencia artificial o por actividades que ya estén realizadas. ¿Ah? Es muy importante esta escala que la conozcan. Yo creo que ya la conocen, pero pues lo recalcamos para que no tengamos dudas al respecto. En este caso,
Este módulo es un módulo, si ustedes ya lo observaron, es un módulo en donde nos basamos mucho en la ciencia, es un módulo basado más en la parte química. Por lo tanto, en todas las actividades que ustedes desarrollen tiene que haber referencias, ¿ah? Entiendo que hay veces que hay actividades que pueden realizar por su propio conocimiento, por los propios conocimientos previos que ya tenemos, pero en este caso, pues estamos hablando de temas más científicos, por lo tanto, toda la información que necesiten o que manejen dentro de sus actividades tiene que ser referenciada. Entonces, siempre tiene que haber referencias en todas las actividades. Ok, dime, Elizabeth, Sí, asesora, yo tengo una pregunta. dime. Cuando nosotros vamos a retomar una imagen, ¿verdad? De la composición atómica, ¿verdad? Sí. Tenemos también, o sea, tenemos que dibujar y tenemos también que citar ahí de dónde sacamos la imagen. Sí, también las imágenes se tienen que citar en la imagen y ya hasta el final ya pones la referencia ya completa de toda, de esa cita que utilizaste en la imagen. Entonces, sí, lo correcto es citar también las imágenes. Ah, bueno, muchas gracias, asesora. Sí, este, sí, lo correcto es citar y referenciar tanto imágenes como información escrita. Entiendo que hay veces que utilizan muchas imágenes y que es muy complicado para ustedes estar referenciando todas las imágenes. Pero, sí les voy a solicitar que al menos, las referencias sí estén indicadas, ¿no? O sea, las referencias al final, es decir, todos los, este, los recursos que utilizaron, sí están referenciados al final, ¿ah? A los que ya están acostumbrados para hacerlo ya con citación y todo, sí, sigan así, eso es lo que se tiene que hacer. Nada más que, bueno, si me pongo a revisar cita por cita de cada imagen y de cada párrafo, pues, saldrían muy mal evaluados la mayoría. Entonces, para no perjudicar tanto, en esta parte de la evaluación, pues es suficiente con que al final incluyan las referencias. Entonces, incluyan siempre referencias en todas sus actividades. No es necesario que incluyan 15, 20 referencias, no. Simplemente con el hecho de incluir 2, 3 referencias, una, ¿no? Al mínimo una, que sea algún, recurso en el que se hayan basado, entonces es suficiente, pero todas sus actividades tienen que tener referencias. Eso es, siempre en este módulo, siempre tenemos que tener referencias. Bien, recuerden que esa es la estructura de la escala. eh, es importante conocerla porque luego desconocen, de dónde, disminuye tanto su evaluación. Esta escala disminuye mucho la evaluación de la actividad si es que las referencias no fueron bien manejadas. Entonces es importante que por eso la conozcan para que sepan el impacto que hay dentro de la evaluación. En el primer indicador tenemos que presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Recuerden que es importante no copiar y pegar, es importante parafrasear la información y es importante sobre todo realizar sus actividades ustedes mismos con la información, por supuesto, de otras fuentes. Nos podemos basar en otras fuentes, pero no podemos copiar y pegar tal cual la información y tampoco es recomendable pues la utilización constante de inteligencia artificial. Si bien no es algo prohibido porque es algo que está en contacto con nosotros todo el tiempo y no podemos, prohibirlo, pero, no podemos basar por completo todas nuestras actividades en el uso de otros de estas herramientas, que finalmente se observa también cuando hacen uso de estas herramientas, ¿va? Entonces, recuerden que sus actividades tienen que ser propias y, tienen que basarse en los recursos pertinentes para la actividad, pero no podemos copiar y pegar la información y tiene que ser propio a través de la paráfrasis de la información, ¿ah? Contiene ideas sustentadas. El siguiente indicador es que contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Aquí es importante que conozcan qué tipo de fuentes son confiables. Entonces, lo primero que tenemos que saber, pues, es reconocer las fuentes confiables para que yo pueda saber qué tipo de recursos o qué tipo de fuentes puedo consultar. Entonces, bueno, no sé si alguien me quisiera decir cuáles son
¿Cómo reconocemos una fuente confiable o cuáles son las fuentes confiables o algún ejemplo de alguna fuente confiable de información? ¿Cuáles serían nuestras fuentes confiables? Ajá, el Google académico, ajá, las páginas de la UNAM, muy bien. Esas son páginas muy confiables. ¿Alguien más? Okey, de la UNAM. Muy bien, como lo comentan, son páginas, okey, del Politécnico. Okey, muy bien. Son páginas que tienen que ser, generalmente institucionales, pertenecen, como lo mencionan ustedes, a alguna universidad, pueden ser de algún gobierno, no solamente aquí, pues, estamos más, cercanos a la UNAM, por ser una universidad mexicana, pero también en Internet, pues, hay a disposición muchos recursos de otras universidades de habla hispana, por ejemplo, de Colombia, de Chile, de Argentina, de España, que tienen ajá, punto edu, punto exactamente, punto edu, que tienen información confiable. Entonces, pueden, ser confiables si vienen de universidades, pueden ser confiables si vienen del gobierno, pueden ser confiables si vienen de instituciones de investigación, pueden ser, confiables si vienen de, como su compañero lo acaba de mencionar, ajá, de revistas científicas como Cielo, por ejemplo. También nos podemos fijar en la extensión. Recuerden que pueden terminar en .edu o .org, ¿verdad? Entonces serían las fuentes más confiables. Entonces, ya que reconocen las fuentes confiables, entonces pueden, eh, identificar cuáles son las que sí pueden utilizar para su uso de búsqueda de información. Las extensiones que terminan en .com no son muy recomendables porque, la extensión .com significa precisamente comercial. Entonces, son más páginas comerciales, como de páginas de marcas, o sea, cualquier página X que no tenga, eh, como fin la educación. Entonces, no son tan recomendables las .com, pero las .edu y las .org, o de organización, esas sí son confiables. Entonces, en esta parte, pues, se evalúa precisamente que sea este, una fuente confiable. Entonces, como ya reconocer las confiables, si yo veo, por ejemplo, una referencia que termina en Wikipedia o que dice, por ejemplo, se me fue el nombre, hay una página que es muy, socorrida, que lo utilizan mucho, que se llama Conceptos, creo, algo así, que es como un diccionario virtual, ¿mm? Entonces, tampoco es una página recomendada porque, digamos que es un diccionario, pero no es un diccionario que esté, digámoslo así, revisado o que sea, algo que estemos seguros de que esté correcto, ¿ah? Recuerden que el riesgo de utilizar páginas que no sean confiables para la información académica, pues, es que pueden tener información equivocada. Entonces, pues, es lo recomendable, pues, evitarlo en su mayoría, ¿no? Y como son temas que son nuevos, a lo mejor para muchos de ustedes, y que no pueden diferenciar entre lo que es correcto y no, entonces lo más confiable, pues, es utilizar páginas de universidades o de organizaciones confiables que me permitan saber que esa información sí es correcta, ¿ah? Bien, se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Esto pueden existir diferentes tipos de plagios, desde el plagio total, en donde copio y pego totalmente una actividad completa y lo único que hago es cambiarle mi nombre, ajá, o plagios parciales, ¿no? Si no se referencia correctamente, si no se cita correctamente, si copio fragmentos grandes de alguna fuente de información. Entonces, eviten cualquier tipo de plagio, sobre todo el total, claramente, pero, que va desde la parte de referenciar correctamente hasta parafrasear la información, no copiar y pegar, sino parafrasear la información para que se entienda que es información propia
que una vez que ustedes hayan leído, ustedes comprendieron la información y transcriben esa información de acuerdo a su entendimiento, ¿va? Y, el último criterio es que incluyan, fuentes de información dentro de sus actividades de acuerdo al manual de citas y referencias. Aquí vean, en este criterio dice: "Incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo al manual vigente". Como les comento, en este módulo, en todas las actividades sí se requiere, porque aquí no hay una sola actividad en este módulo en donde en donde no necesitemos, buscar en alguna fuente algún tipo de información, a lo mejor algún concepto muy breve o algo pequeño, pero sí necesitamos siempre alguna fuente de apoyo por la naturaleza de los temas. Entonces, en todas sus actividades dentro de este módulo, sí les voy a pedir que incluyan, referencias. Entonces, ¿qué pasa cuando no se incluye referencias en una actividad? Entonces, vean, lo que puede impactar dentro de la evaluación. Si no incluyen ni una referencia dentro de su actividad, estaríamos impactando en 2 criterios de acá. Estaríamos impactando en el último que dice incluye citas y referencias. Si no tenemos, pues entonces tendríamos que no existen las referencias dentro de ese documento y entonces tendríamos menos 25 puntos. Entonces, imagínense, si sacaron 100, si tenemos un 100 y le restamos menos 25 puntos, entonces esa actividad tendría 75 puntos, ¿no? Eso considerando que tenemos un 100. Si tenemos menos, pues iríamos disminuyendo esos puntos, ¿ah? Y impactaría también en esta parte, en esta de acá, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. ¿Por qué impacta en ese? Porque yo no tendría forma de saber qué fuentes utilizaron. Ajá. A lo mejor tengo herramientas para saber bueno, sí existen las herramientas para rastrear, ¿no? Si hay plagio y todo esto, pero, si al no haber herramientas, no tengo de primera mano, al no haber referencias, perdón, no tengo de primera mano, pues, el conocimiento de que ustedes utilizaron fuentes confiables. Entonces, recuerden que hay varias fuentes en donde se repite la información, entonces yo no voy a saber de dónde la tomaron, ¿no? Entonces, al no tener referencias, entonces también estaría impactando aquí en este criterio. Entonces, estaríamos disminuyendo otros 25 puntos, ¿no? Entonces, al no poner referencias, una actividad estaría teniendo menos 50 puntos de su calificación original. Entonces, si estamos considerando que la actividad tiene todo lo demás, está bien estructurada y tiene todas las los elementos, estaríamos considerando una tarea de 100, pero si le restamos 50 puntos de esta parte de las referencias, estaríamos teniendo una tarea con 50 puntos. Entonces, vean cómo impacta de manera muy importante el contenido de las referencias. Esto es en el caso de que no exista ni una referencia dentro de la actividad. Ya dependiendo si las referencias están o no redactadas de manera correcta, entonces ya tendrá diferentes, puntuaciones dentro de los criterios, pues, de acuerdo a lo que se está presentando. Pero, lo más importante es siempre presentar, referencias y, bueno, si no están habituados o si no están todavía acostumbrados a realizarlas de acuerdo al manual, pues ir, habituándose para que con el tiempo se vaya perfeccionando y no impacte de manera tan importante dentro de su evaluación. Entonces, se los recalco para que dentro de sus actividades consideren siempre la integración de las referencias y hacer uso adecuado del manual, para la redacción de estas referencias, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿tenemos alguna duda hasta acá? Okey, entonces, gracias. Entonces, déjenme, voy a regresarme a mi gracias. Okey. Bueno, entonces, vamos a continuar ahora sí con, la actividad integradora 2, que es lo que quiero abordar para terminar esta semana. Muy bien.
Bien, durante esta semana, aparte de su reporte con su experimento, van a realizar su actividad integradora 2. En esta actividad, pues se va a abordar los procesos químicos que están presentes en la combustión a través del uso de combustibles. En este caso, la reacción que ocurre dentro de un motor de combustión interna para poder realizar su función. Entonces, ¿qué van a entregar? Van a entregar un documento de textos en donde se incluya la liga de su infografía. Aquí el producto principal es la infografía, por lo tanto es lo que se va a evaluar. El documento Word solamente es el portador del link en donde ustedes van a entregar su infografía. Por lo tanto, recuerden que es importante verificar los permisos de este link para que su servidora pueda abrirlo y pueda evaluarlo. Si no tengo el acceso a esta infografía, pues no podré evaluar su actividad. Entonces es lo más importante tener acceso a su link. ¿Sale? Muy bien, entonces eso es lo que van a entregar. Dime, Jimena. ¿Qué pasó? ¿Levantaron la mano? ¿No? Bueno, van a investigar de qué es la infografía. La infografía es sobre los convertidores catalíticos y las funciones que realiza. La información básicamente está en la plataforma, dentro de los recursos que se están brindando. Sí, dígame, ¿quieres hablar, Jimena? Sí, asesora. Dime. Buenas tardes. Buenas ¿La tardes. infografía la puedo realizar en Canva? Claro, sí, sí, sí. Sí, es una herramienta de elección. Ok, muchísimas gracias. Sí. Y van a elegir alguna herramienta, precisamente como lo comenta su compañera, pueden utilizar Canva, ¿no? Es uno de los más utilizados. Entonces, dentro de las alternativas tenemos Canva, tenemos Easel y tenemos Pictochart. Recomiendo el uso de Canva, es bastante fácil de usar y sobre todo recuerden que todos tenemos nuestra cuenta de Canva con todos los elementos que se pueden utilizar, entonces pues es por eso la más recomendable. Pictochart también es muy sencilla de usar. Si no la han utilizado, pues pueden darse la oportunidad de revisar a ver cómo funciona. También es muy sencilla. Aquí lo importante es que verifiquen en la herramienta en la que estén utilizando, verifiquen que efectivamente los permisos están de manera correcta para que pueda yo visualizarla. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué van a incluir dentro de esa infografía? Una vez que hayan elegido su herramienta, eh, van a integrar los siguientes elementos. En su infografía tienen que indicar el título. El título tiene que indicar por qué son importantes los aditivos para convertidores. No significa que tengan que poner esa pregunta tal cual como título, sino que el título tiene que hacer referencia a por qué son importantes los aditivos en convertidores catalíticos. Es importante que incluyan sus datos completos, su nombre, su grupo, su tutora, su asesora, los datos que quieran incluir, pero lo más importante es su nombre y su grupo. Recuerden que es por esta parte de la, pues esta parte de evitar el plagio para que nos podamos asegurar que es actividades de ustedes. Entonces, abajo del título indiquen sus datos personales, por favor. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión. Ahorita vamos a explicar un poquito esta parte de la combustión. Van a indicar cuáles son las emisiones gaseosas que se liberan en el proceso de combustión y van a describir cuál es la estructura de un convertidor catalítico. Toda esta información, como les comento, lo tienen en documentos recursos dentro de la misma semana de la plataforma. Entonces, bueno, de ahí pueden obtenerlo. También pueden enriquecer la información con otros recursos. Y recuerden, muy importante, aunque los recursos sean de la plataforma, los recursos también tienen que referenciarse. En el manual están las indicaciones para hacer las referencias adecuadas para los recursos propios de la plataforma, pero aunque sean parte de la plataforma, también tienen que hacer las referencias indicadas, ¿vale? Y deben de mencionar porque son importantes los aditivos para convertidores catalíticos.
Toda esa información tiene que estar contenida dentro de la infografía. Ahorita, pues, nada más voy a explicar un poco sobre esta temática para que quede claro y ya puedan, resumir o sintetizar de manera correcta para poder incluirla dentro de su infografía. Una vez que tengan su infografía, pues, ya elaborada, pues, entonces se va a entregar el link. Es importante que el link tenga los permisos necesarios o indicados para poder ser evaluada. Este link lo van a integrar dentro de un documento Word, un documento procesador de textos, y el documento Word tiene que tener su portada, aquí otra vez, una portada con sus datos personales, datos del aula, de su grupo, etcétera. Y la liga de la infografía. La liga de la infografía es el elemento más importante porque es la actividad que se va a evaluar. Dentro del documento Word incluyen una conclusión de 8 o 10 renglones. Esta conclusión tiene que estar en el documento, no en la infografía, sino en el documento. Y vean cómo también nos piden una extensión específica de 8 o 10 renglones, en donde van a mencionar las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor catalítico de los automóviles. Y al final, pues sus referencias. Entonces, es lo que acabamos de comentar precisamente con la rúbrica anterior. Al igual que en la actividad anterior y en todas las actividades, debemos de considerar las referencias y esas referencias tienen que ser confiables como primera característica y además tienen que estar de acuerdo al manual de citas y referencias. ¿Vale? Vean, entonces la extensión, esta de 8 a 12 renglones, se considera dentro de la rúbrica para que lo tengan a consideración y consideren esa extensión para elaborar su conclusión. Me voy a salir tantito de la forma de presentar para mostrarles algo nada más. Nada más espérenme tantito, ya. Okey. Me salí tantito nada más para mostrarles algo. Este es un formato de presentación, porque es una presentación con diapositivas. Si ustedes utilizan Canva, este es Canva, pues, se va a ver parecido, nada más que lo suyo va en lugar de ser diapositivas, va a ser una infografía, pero finalmente se comparte de la misma forma. Entonces, esto es para darles el ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes comparten su infografía, supongan que esta es una infografía, yo puedo ver el archivo y puedo ver las características del archivo, ¿no? Entonces, aquí en el archivo, yo puedo ver el autor, ¿ah? Vean aquí cómo en el ahí se me fue. Ahí en esa sección hasta arriba, vean cómo aparece mi nombre. Ajá, entonces, aquí yo soy la autora. Entonces, igualmente, cuando ustedes me comparten, este, su infografía, yo puedo ver ahí su nombre. Entonces, eso, además de los datos que tiene su infografía, entonces eso me permite corroborar que efectivamente ustedes son los autores de la actividad. Este, procuren utilizar cuentas propias. Hay veces que en la casa utilizamos todos la misma computadora y hay veces que tenemos muchas cuentas en una sola máquina. Entonces, pues nada más verifiquen que la cuenta que estén utilizando sea de ustedes, si no aquí va a aparecer otro nombre. Y cuando aparece otro nombre aquí, pues puede darse lugar a malos entendidos, ¿no? O sea, no estoy insinuando que hayan hecho uso incorrecto de la información, pero si no tenemos la información de manera correcta, pues entonces se puede pensar alguna otra cosa, este, mal con respecto al autor del documento. Entonces, pues procuren que utilizar su cuenta. Ujú. Aquí arribita, pues me permite, donde está su icono, su foto o lo que tengan de imagen, pueden cambiar la cuenta, porque luego se mezclan las cuentas que están dentro de la misma máquina, del mismo equipo. Ajá. Entonces, esa es una forma de verificar su autoría. Entonces, por favor, utilicen cuentas propias. ¿Qué me preguntaban de? A ver, déjenme ver qué me preguntaron. Ah, sí, las referencias van en el documento Word. Ujú.
Tanto la conclusión como las referencias van en el documento Word para que no les quite el espacio dentro de la infografía. ¿Sale? Bueno, eso es en cuanto a los datos. Para compartir de manera correcta en todas las herramientas, para lo que sea, para videos, para infografías, para presentaciones, para líneas del tiempo, no sé, todas las posibles productos que se pueden realizar. Todas las herramientas tienen un botón de compartir, ¿no? Entonces el link que se tiene que compartir de manera correcta es ese. Si ustedes comparten los links que aparecen hasta arriba en la barra de direcciones, entonces esos son los links incorrectos que no van a dejar ver la información. Entonces, para ustedes puede ser que sí funcione porque funcionan en el mismo equipo cuando se está utilizando el mismo autor de ese documento y está ocupando su mismo equipo, pues sí se puede ver porque ahí se queda grabada la información, pero cuando lo compartimos con otro ya no lo va a poder ver. Entonces, debemos de utilizar siempre el botón compartir. El botón compartir es este. En Canva casi siempre se encuentra arriba a la derecha en casi todas las herramientas. Aquí como lo podemos ver está aquí. Entonces, cuando le damos clic en compartir, pues me va a sacar las opciones posibles para compartir. Entonces, ahí me va a decir, si quiero el link o si quiero mandar directamente al correo de las personas con las que quiero compartir. En este caso, pues lo que necesitamos compartir es el link. Ajá. Entonces aquí, pues podemos indicarle que copie el enlace. Aquí copiamos el enlace. Verificamos que las características que están aquí, le decimos, aquí vean, podemos ver algunas opciones. Vean, cualquier persona, prepa en línea, solo tú tienes acceso. Hay veces que puede ser que estén compartiendo correctamente el link, pero le ponen que solo tú tienes acceso. Si tú le pones que solo tú tienes acceso, pues nada más tú vas a poder verlo. Entonces es importante, lo más fácil es que le pongan cualquier persona y así cuando me lo envíen a mí yo pueda acceder al link. Entonces le decimos que cualquier persona, le damos clic en copiar enlace y cuando le damos clic en este botón, pues entonces vamos a tener el, el, el link copiado y ese link que acaban de copiar es precisamente el que van a compartir dentro del documento Word para que no tengamos problemas de visualización. ¿Mm? Entonces, en ese link sí voy a poder ingresar para poder evaluar su actividad. Entonces, bueno, lo más importante dentro de esas actividades que genere el link es siempre que el link sea el correcto para poder compartirlo, ¿sale? Para poder abrirlo. Bueno, entonces eso es en cuanto a la forma correcta de compartir documentos. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Y ya nada más vamos a terminar. Ok, gracias. Bueno, estas son las indicaciones para la actividad. Ya nada más voy a hablar de manera general, un poquito sobre la información de la que van a abordar en su infografía, para que si hay algunos datos conceptuales, que necesiten repasar, pues los podamos aclarar y ya sea más fácil realizar su actividad. Entonces, su actividad es sobre los convertidores catalíticos. Es una pieza del motor que permite
un funcionamiento óptimo un uso óptimo del combustible, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los motores, tanto de diésel como de gasolina, ocurre un proceso que se llama combustión. La combustión, bueno, pues es una reacción química. Es una reacción química de las más comunes. No solamente la utilizamos en el motor del auto, sino cuando usamos la estufa, cuando prendemos el boiler, ajá, en donde se utiliza una sustancia que es rica en carbono e hidrógeno que se llama combustible. En este caso, dentro de los automóviles estaríamos utilizando gasolina, ¿ah? Bueno, más común, de manera más común. Entonces, este combustible se quema en presencia de oxígeno, es decir, tiene que haber aire. Para que ocurra esta reacción tiene que haber aire, porque requerimos el oxígeno para que se lleve a cabo el proceso. Y esta combustión lo que va a producir es una gran cantidad de energía. Ya lo podemos ver, por ejemplo, en la estufa o en el boiler. Ajá, producimos una gran cantidad de calor y ese calor lo utilizamos, lo aprovechamos para, ya sea para cocer los alimentos, en el caso de la estufa, o para calentar el agua, ¿no? En el caso del boiler. En el caso del automóvil, esta reacción de combustión se utiliza para generar energía motriz o energía móvil o energía de movilidad o de movimiento que permite precisamente que el automóvil se mueva, ¿no? Esta reacción de combustión, pues, va a producir, aparte de esta energía, que es lo que nos sirve a nosotros en nuestros procesos, también va a producir, algunas emisiones gaseosas que no son del todo positivas para el medio ambiente, como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces, esas emisiones gaseosas van a ser perjudiciales para el ambiente, ¿sale? De acuerdo, dependiendo del combustible que se queme, hay algunos combustibles que son mucho más tóxicos porque además tienen otras sustancias que están en su composición. Entonces se pueden desprender otras emisiones gaseosas que son mucho más peligrosas, mucho más tóxicas y que entonces sí ya estarían poniendo en riesgo la vida o la salud del individuo que los esté respirando, incluso puede ser de manera inmediata, ¿no? Hay veces que son tan tóxicos que puede tener efectos, inmediatos en la salud humana y de animales. Entonces, esa combustión, pues, básicamente en los automóviles se lleva a cabo a través de la gasolina, aunque pueda haber, aunque hay motores que funcionan con otros tipos de combustibles, al menos los más comunes en autos comunes es la gasolina, ¿no? La gasolina, pues, es una mezcla de hidrocarburos, proviene del petróleo, ¿no? Se obtiene por destilación y, al ser un hidrocarburo, pues, es rica en carbono e hidrógeno, por lo tanto, pues, cumple con las características de un combustible que es altamente, energética por contener grandes cantidades de carbono. Esta gasolina, al estar en contacto con el oxígeno, los motores tienen que tener una entrada de aire para tener oxígeno, me va a producir calor, que es la energía, ajá, agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas y el agua se emite en forma de vapor, entonces es vapor de agua, no es agua como tal, sino que es vapor de agua. Estos 2 gases, conforme vayamos avanzando en este módulo, pues vamos a ver que son gases que se consideran gases de efecto invernadero, que tienen efectos negativos en la atmósfera y en el medio ambiente en general. Para disminuir un poquito el impacto, pues se han creado precisamente algunos aditivos. La gasolina, cuando está en contacto con el aire, puede producir algunas emisiones. Como ya mencionamos, los más comunes es el dióxido de carbono, que es este de arriba, y el vapor de agua, y en algunas ocasiones un poco de oxígeno. Estos se consideran no tóxicos, ajá. Aunque no son tóxicos, ¿qué quiere decir? Se refiere a que no interfieren en procesos químicos dentro de las células, de animales y de humanos. Entonces, no hay procesos como tal perjudiciales, pero sí se consideran gases de efecto invernadero. No porque no sean tóxicos, no significa que, sean buenos o que sea buena idea que sean emitidos por los motores, ajá. Además de esos gases, ahí se pueden producir emisiones tóxicas. Esas son tóxicas porque sí generan daños directamente a la salud, tanto de humanos como de animales. Y ahí tendríamos, por ejemplo, el monóxido de carbono, que es este que está aquí arriba,
los hidrocarburos de cadena corta, que son estos que están aquí en medio, y algunos óxidos de nitrógeno, y algunos otros que no incluyeron aquí, como los óxidos de azufre. Entonces, esos gases sí se consideran tóxicos cuando estamos en contacto con ellos por medio de la respiración, pues sí vamos a tener efectos a veces a largo plazo, a veces a mediano plazo y a veces pueden ser inmediatos, ¿no? Aquí para que vean cómo puede haber algunos, cómo todas las combustiones de cualquier combustible me produce finalmente energía. Entonces la energía es lo que nosotros aprovechamos para poder generar pues todos estos procesos de generación de energía, de calor, ajá, de cocción. Aquí, por ejemplo, tenemos, todos estos son gases también de la familia de los hidrocarburos, son de la familia de la gasolina, nada más que son en estado gaseoso. La mezcla de todos ellos forman el gas natural, por ejemplo, y el gas butano es el que consumimos en los cilindros de gas. Entonces, todos son gases, pero todos son combustibles por su naturaleza de hidrocarburo. Vean cómo todas las reacciones son muy parecidas, nada más varía un poquito por los números, de acuerdo al número de átomos que tiene cada uno de los gases, pero finalmente todos me producen energía y todos me van a producir como emisiones primarias el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces, como ustedes pueden ver, el dióxido de carbono y el vapor de agua es inevitable, o sea, todos los procesos de combustión se van a desprender. Entonces, no podemos evitarlos como parte del mismo proceso de combustión, pero sí podemos disminuir un poquito su emisión y podemos disminuir también, sobre todo la emisión de otros gases que sí se consideran mucho más de cuidado y mucho más tóxicos. Entonces, para evitarnos toda esta parte o para disminuir un poquito esta parte del deterioro ambiental, para eso se crearon aditivos. Los aditivos más conocidos son los aditivos de gasolina. Estas son sustancias generalmente de la familia de los alcoholes, que lo que hacen es que aumentan la fórmula energética de la gasolina, que se conoce como octanaje, permite que la gasolina genere más energía, con esto genera más movimiento y al mismo tiempo va a generar un menor desgaste de los componentes o de las piezas del motor. Entonces lo que va a hacer es que va a disminuir el desgaste del motor. Con este desgaste va a disminuir también el impacto económico porque pues va a necesitar menos servicio por desgaste. Y también va a ser favorable por el medio ambiente porque vamos a estar disminuyendo las emisiones gaseosas hacia la atmósfera. Los autos tienen una pieza que se conoce como convertidor catalítico. Como podemos ver aquí en la imagen, esta información la obtuve de la información que está dentro de la misma plataforma. Estas piezas, estos convertidores tienen en su interior una estructura de cerámica. Si conocen la cerámica, yo creo que han visto las piezas de cerámica, que son estas que se pintan, han observado que son porosas y están formadas de silicatos de aluminio y de magnesio y de óxido de aluminio. Estas son sales. Estas sales forman esta cerámica y le dan una característica porosa. Entonces, si la observamos por dentro, pues es porosa y dentro de esos poros va a tener algunos metales como el platino, el rodio y el paladio, ¿ah? Esos metales son raros, son metales que son económicamente hablando, son caros. Por eso el convertidor catalítico puede ser una pieza cara, ¿no? Entonces, estos metales son los que hacen precisamente la función del convertidor. Este convertidor necesita una entrada de oxígeno para poder funcionar porque las reacciones que se llevan a cabo dentro de él requieren oxígeno para su desarrollo, ¿no? Entonces, el convertidor, al tener adentro metales, lo que va a hacer es que va a realizar una serie de conversiones, por eso se llama convertidor. En el caso de la superficie que contiene rodio y platino, va a convertir los óxidos de nitrógeno y de nitrógeno en oxígeno y en nitrógeno, como podemos ver aquí. Este gas que se conoce como monóxido de nitrógeno lo convierte a nitrógeno y oxígeno. Entonces, por eso se llama convertidor, porque los transforma, ¿no? ¿Qué pasa? Que los óxidos de nitrógeno son tóxicos y el nitrógeno y el oxígeno, pues son, de por sí son gases que se encuentran dentro de la atmósfera y si bien no deberían de estar en mayores cantidades dentro de la atmósfera, pero no se consideran tóxicos. Entonces, lo que hace es que transforma
algo que es tóxico, lo convierte a algo que es mucho menos dañino o de plano no es dañino directamente para la salud humana o para el ambiente. En el caso de la superficie que está cubierta por paladio y platino, realiza estas conversiones. En el caso del monóxido de carbono, que es este que está aquí, este monóxido es un gas muy tóxico, lo va a convertir en dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono sí es un gas de efecto invernadero, sí genera calentamiento global, pero no genera la toxicidad que genera el monóxido de nitrógeno, que es el primario. Entonces, lo que hace es transformar el tóxico a un gas que es mucho menos tóxico que el inicial. Y en el caso de los hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, que son los que se ejemplifican en la segunda reacción, eso los convierte a dióxido de carbono y vapor de agua. Si recuerdan en el ejemplo anterior de combustión, pues dijimos que todos los procesos de combustión inevitablemente desprenden dióxido de carbono y vapor de agua, que son mucho más inocuos que en el caso de los hidrocarburos como el acetileno y el benceno, que se consideran cancerígenos a largo plazo, pero son sustancias que tienen propiedades cancerígenas. Entonces, lo que hace el convertidor catalítico de manera global, pues es transformar las sustancias que se consideran tóxicas o peligrosas para la vida humana, que ponen en riesgo la salud o la vida humana, las convierten en gases que son mucho menos tóxicos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono o el nitrógeno. Y entonces las emisiones que ya el automóvil arroja ya son menos tóxicas que las que originalmente se generaron dentro del motor. Entonces el convertidor catalítico convierte estas emisiones que originalmente fueron emitidas por el motor, las convierte a algo menos tóxico para que sean menos dañinas tanto para el hombre como para el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el convertidor. Aquí tenemos algunos ejemplos de referencias. Vean cómo la referencia contiene solamente la fecha del recurso. No se indica la fecha de consulta porque en algunos casos indican la fecha de consulta del recurso. No es necesario, bueno, más bien no está indicado según el manual. Entonces no incluyen la fecha de consulta del recurso, solamente la única fecha que se incluye es la fecha del documento, o sea, cuando se publicó ese documento, ese recurso. Y si no hay fecha, pues indicamos SF, que significa sin fecha, como en este ejemplo que tenemos aquí, que es de prepa en línea. Entonces, esa sería la forma correcta de referenciar. A ver, déjenme ver el comentario que me dejaron ahí. Bueno, mientras leo lo que me escribieron, ¿algún comentario o alguna duda? Ajá, sí, dice Trinidad que en algunos lugares retiran el catalizador. Sí, de hecho son piezas que se roban, son piezas que son este fáciles de retirar y como son costosas por los metales que les comento que tienen, como el platino, por ejemplo, es uno de los metales más caros. Entonces, son piezas costosas, entonces sí tienden a ser quitados, ya sea por el mecánico o por la delincuencia. Ajá, así es. Muy bien. Bueno, si no hay dudas o comentarios, entonces por hoy pues dejaríamos la sesión aquí. Recuerden revisar sus rúbricas antes de subir su actividad para que estén seguros de que contenga todas las características y les estaría yo enviando su invitación para el siguiente miércoles, ¿sale? Bueno, muy bien. Pues entonces que tengan bonito fin de semana, descansen y buenas noches. Hasta luego. De nada. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buen fin.